La caza de brujas fue un proceso judicial de proporciones dantescas, que se cobró la vida de más de 60.000 personas, en su mayoría mujeres. Durante los siglos XVI y XVII, Europa y Estados Unidos sufrieron uno de los episodios más crueles y psicóticos de su historia. A mediados del siglo XIV, Europa se encontraba inmersa en plena crisis de fe. La peste negra había acabado con la vida de 1 de cada 3 habitantes, la pobreza aumentaba, el feudalismo comenzaba a desaparecer, y el cisma de Occidente distaba mucho de verse resuelto. Con la expansión del cristianismo a lo largo y ancho de Europa, los grandes jerarcas católicos se dan cuenta del peligro que supone la existencia de los dioses paganos. Así pues, comienzan a demonizarlos incluyendo muchas de sus características físicas míticas en la figura del demonio cristiano, como es el caso de los cuernos y la apariencia de chivo del dios romano Pan, y de su contemporáneo celta, Cernuno. Este demonio de forma caprina, también conocido como Lucifer, antes de rebelarse contra Dios y convertirse en el ángel caído, cuenta con un ejército de súcubos dispuestos a obedecerle y a hacer el mal. Estos podían transformarse en seres humanos o animales, o incluso utilizar sus cuerpos para llevar a cabo sus fechorías. Estas víctimas, por lo general, solían ser casi siempre mujeres. Si bien es cierto que la práctica de la magia data de tiempos inmemoriales, no es hasta comienzos del siglo XII cuando se convierte en una actividad asociada al culto a Satanás. Antes de ello, los hombres y mujeres que practicaban la magia gozaban en sus comunidades de cierto respeto y consideración, ya que se les asociaba también con la magia blanca y la capacidad de curación y adivinación. En ningún momento se consideraba que la realización de estos rituales se tratase de una ofensa contra Dios, por lo que, hasta mediados del siglo XIV, magos y brujas pudieron vivir con relativa tranquilidad. Con la llegada de la crisis de fe que da paso a la Edad Moderna en Europa, la figura del mago pasó a convertirse en la del hereje. Se consideraban como apóstatas que renuncian a Dios y que, además, tienen la capacidad de hacer tratos con el demonio. Pese a lo que pueda parecer, esto les daba a los hombres acusados de herejía cierta ventaja con respecto a las mujeres, puesto que un hombre capaz de retar al diablo a menudo era visto con una mezcla de terror y admiración. Tan solo un 20% de los acusados de brujería fueron hombres, y la mayoría corrieron esta suerte por estar relacionados de manera directa con una bruja o por presentar antecedentes penales previos. En estos últimos casos, la acusación se utilizaba de forma falsa para incrementar la pena de un reincidente. En cuanto a las brujas implicadas, su papel en la adoración del culto al diablo se considera que era básicamente el de un elemento pasivo y servilista. Dada la creencia popular de la libido incansable de las mujeres, estas eran los principales objetivos de los súcubos, que se aparecían ante ellas en forma de jóvenes apuestos. Según la creencia popular, accedían a los requerimientos de los muchachos, pero descubrían el engaño demasiado tarde, y se veían en muchas ocasiones obligadas a vender su alma al maligno, quien se alimentaba de ellas a través de sus familiares, animales encargados de succionar la sangre de las brujas a través de un orificio escondido. Además, quedaban señaladas con la marca de la bruja, rasgo distintivo para identificar a una adoradora de Satanás. De la misma forma, también se les conocía por organizar orgías en honor al demonio, volar en escobas y asesinar niños para después comérselos. Estas dos últimas características derivan de dos antiguas leyendas. Una de ellas, de origen griego, es la de Lamia, reina de Libia y amante de Zeus, que se hizo famosa por beber la sangre de los niños después de que Hera, la esposa de Zeus, asesinara a los suyos. La otra leyenda, proviene de antiguas narraciones orales de Francia e Italia, que aseguraban que la diosa griega Diana, sobrevolaba los hogares con su grupo de mujeres voladoras, para proteger los hogares y ayudar a las familias. La caza de brujas en Europa. Según los testimonios de la época, las brujas solían presentar una serie de características comunes. Por lo general, eran mujeres viejas, poco agraciadas y pobres. Este último apunte es muy relevante, ya que muchas de las víctimas de brujería eran ancianas sin recursos, consideradas un estorbo para su pueblo o familia, por lo que se convertían en el chivo expiatorio perfecto para justificar una mala cosecha, una plaga o una tormenta desastrosa. También estaban asociadas a ciertos trabajos,
como es el caso de las parteras o las curanderas. Ambas tenían la capacidad de curar y sanar a las personas, pero también de provocar la muerte o causar mucho dolor si así lo deseaban. Llegaron a ser tan poderosas a ojos de la gente, que se convirtieron en potenciales sospechosas de brujería cuando comenzaron las cazas. Estas mujeres, en muchos casos, eran conocidas por su lengua viperina, y por poseer un carácter agrio, rebelde y reivindicativo. La independencia, el carácter y la falta de sumisión eran valores asociados a las sirvientas del demonio, por lo que cualquiera que hiciera alarde de este tipo de personalidad era un potencial objetivo. Las mujeres pobres solían ser analfabetas, por lo que no tenían opción alguna de defenderse ante un tribunal cuando eran acusadas. De hecho, solían acabar autoinculpándose debido a la tortura física y psicológica a la que eran sometidas, y eran obligadas a denunciar a otras brujas. Solo en Alemania, 306 mujeres acusaron a otras 1500 supuestas cómplices y cada una de estas, a su vez, dio una media de 20 nombres nuevos. Aunque es cierto que de la acusación a la sentencia de culpabilidad había un largo camino, la histeria colectiva se adueñó de toda Europa, especialmente de la zona del Sacro Imperio Romano, y no tardó en extenderse por todo el continente. Al contrario que en Inglaterra, donde la tortura estaba prohibida, Alemania se hizo tristemente famosa por sus crueles y dolorosos métodos, así como por las vejaciones a las que eran sometidas las acusadas. Estas tenían que ser examinadas físicamente, siempre por uno o varios hombres, en busca de la marca del demonio. Esto daba pie a toda clase de abusos y agresiones sexuales y en casos extremos, a la muerte. El sadismo, fuertemente incrementado por la carga sexual asociada a la mujer y su relación amorosa con el diablo, provocó que 3 de cada 4 ejecuciones de brujería en Europa se llevaran a cabo en Alemania, concretamente en los territorios de mayor influencia católica. En la zona de Trier, entre 1587 y 1593, 368 brujas fueron quemadas en la hoguera, y 2 pueblos quedaron solo con una sola mujer en cada uno. Pese a lo que pueda parecer, la gran mayoría de los juicios fueron llevados a cabo por tribunales populares. La Iglesia no solía tomar partido en estos ajusticiamientos, que solían ser instigados muchas veces por las clases más altas, con el fin de conseguir la aprobación popular. Fueron sin lugar a duda, los miembros más cultos y ricos de la sociedad, los que se encargaron de sembrar la semilla del miedo y la irracionalidad entre los campesinos y las clases más pobres. La caza de brujas en España. Aunque los encargados de sentar las teorías demonológicas, fueron los inquisidores españoles e italianos, ni España ni Italia fueron especialmente partícipes en las cazas de brujas. Pensaban que estas personas estaban equivocadas, no que sus creencias fueran malignas. Tal es el caso de Zugarramurdi, en Navarra. Una vecina de este pueblo del norte de España denunció un supuesto aquelarre, y su inocente historia derivó en 53 acusaciones de brujería, secundadas por un centenar de vecinos que, a causa de la ya mencionada histeria colectiva, afirmaron haber sido testigos de varios encuentros de este tipo, entre 1610 y 1611. Irónicamente, fue un inquisidor llamado Salazar, que libró a la mayoría de los acusados de la hoguera, al considerar que las acusaciones tenían poco fundamento. No tuvieron la misma suerte, por desgracia, las 6 personas que finalmente murieron quemadas, ni las 5 mujeres que murieron en la cárcel. Por lo general, la Inquisición española en la Edad Moderna estuvo más centrada en implementar los castigos más crueles en judíos, musulmanes y practicantes de sodomía que en las brujas, siendo estas un mal menor que podía atajarse con una pena máxima de unos cientos de latigazos y un posterior exilio. Los juicios de Salem. Una de las cazas de brujas más conocidas, fue la ocurrida en la zona de Nueva Inglaterra, Estados Unidos, entre 1692 y 1693. 150 personas fueron acusadas de brujería, de las cuales 29 fueron procesadas, y 11 de ellas, ahorcadas. Otras 5 murieron en la cárcel. Estos datos no serían demasiado relevantes en comparación a los ocurridos en Europa, si no fuera por el marcado componente del extremismo religioso puritano. Para ello, debemos remontarnos a la época de las primeras colonias británicas en el continente americano. La colonia de la Bahía de Massachusetts,
empezó a formarse en 1630, con la llegada del segundo barco inglés procedente de las Islas Británicas. Los viajeros, mayoritariamente puritanos, huían de la persecución religiosa sufrida en Inglaterra, y buscaban en América su propia tierra prometida. Consideraban que la Iglesia protestante se había corrompido y que estaba en su mano crear una nueva sociedad pura y trabajadora, basada fielmente en los preceptos de la Biblia. El puritanismo se oponía a la supremacía del rey como cabeza de la Iglesia, así como al uso de la decoración ostentosa tanto en las iglesias como en la vida diaria de los feligreses. Daba mucha importancia a la educación y a la ilustración, la única forma, según ellos, de entender la Biblia y sus enseñanzas. De la misma forma, profesaban la pesimista creencia de que todos los seres humanos estaban abocados a la maldad desde el día de su nacimiento, y que sólo una vida de perfección y pureza podría salvarles. No es de extrañar por tanto, que en comunidades tan pequeñas y con unas creencias religiosas extremistas respecto a la condición humana, se produjera un brote de histeria relacionado con la brujería. Entre 1692 y 1693, las aldeas de Boston, Charleston, Ipswich y Salem apresaron a más de 150 personas sin prueba alguna. Se cree que semejantes delirios pudieron estar provocados por una supuesta intoxicación alimentaria causante de ergotismo, la cual es una enfermedad provocada por alimentos contaminados con hongos alucinógenos, que no tardó en extenderse a causa del fanatismo religioso de las congregaciones. Breve, pero muy intenso, este episodio en la historia de Estados Unidos sigue siendo motivo de estudio y de vergüenza debido a sus características particulares. Las razones exactas de esta caza de brujas todavía se desconocen, al igual que en Europa, pero sí que hay algo que podemos afirmar con claridad: el aislamiento al que la población de Nueva Inglaterra estaba sometida pudo ser el caldo de cultivo de estos asesinatos. Todavía hoy, hay cientos de miles de perfiles no identificados que hacen imposible contabilizar el número de víctimas. Donde la gran mayoría fueron mujeres, consideradas proclives a mantener sexo con el demonio, debido al carácter libidinoso femenino, la brutalidad de las humillaciones y abusos sexuales, y las características psicológicas asociadas a las brujas, como la falta de sumisión o la rebeldía, hacen que muchos estudiosos califiquen estos sucesos como el primer genocidio femenino de la historia.